Bienvenido al podcast de las personas que nos atrevemos a pensar y ser diferentes. De quienes vemos oportunidades donde los demás ven solo problemas. El espacio de quienes estamos comprometidos con el aprendizaje profundo y con nuestro desarrollo para transformarnos en nuestra mejor versión posible y así cambiar al mundo por completo. El podcast de a quienes nos han llamado inadaptados por querer ser mucho más que una persona promedio y que vemos en el conocimiento las grandes herramientas que suman a nuestra conquista para alcanzar nuestro máximo desempeño. Mi nombre es Andrés Mojica y bienvenido a tu podcast Marketers de Alto Rendimiento. Por fin es lunes, mi queridísima gente chingona, y bienvenidos a este nuevo capítulo de Marketers de Alto Rendimiento. Mi nombre es Andrés Mojica, soy consultor y experto en marketing de alto rendimiento, director y fundador de Zebra High Performance Marketing, una de las mejores 40 agencias de México según la revista Merca 2.0. Y en 10 años que llevo haciendo esto, he invertido más de $3.5 millones en pauta digital, ya sea Google o sea Facebook. Y al día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me estuvieron hablando muchísimo en mensajes directos después del lanzamiento del primer capítulo de Marketers de Alto Rendimiento y me pidieron hablar y explayarnos sobre Facebook. Y invito hoy a un experto en Facebook Ads, trabaja conmigo en la agencia. Invito a Diego Gutiérrez. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola Andrés, mucho gusto. Qué bueno, otro episodio, ¿no? Del podcast. Muchas gracias por considerarme de nuevo. Y pues bueno, para los que no me conocen, me presento súper rapidísimo. Como comenta Andrés, yo soy especialista de Facebook y Google Ads que trabaja actualmente en la agencia de Zebra High Performance. Y pues yo tengo experiencia con los clientes que he estado trabajando ahí. He podido trabajar con varias industrias y he básicamente invertido entre todos mis clientes la cantidad de más de 20 millones de pesos, ¿no? Igual, dentro de la agencia me ocupo un poquito sobre estar educando a las personas, al equipo, básicamente para que todos estemos empapados del mundo digital y no nos falte ni siquiera, pues ningún tema, ¿no? En abarcar, ¿no? Y esta parte es importante, chicos. O sea, el tema, estamos mencionando cuánto hemos invertido, más allá de si tenemos certificaciones, si tenemos premios y reconocimientos, que sí los tenemos y los podemos mencionar. Pero en este caso, para mí, una de las cosas más importantes es cuánto hemos logrado invertir y cuál ha sido el resultado de estas inversiones. Porque al final de cuentas, todo ello lo podemos traducir en algo que es la experiencia. Y eso es lo que les queremos venir a compartir el día de hoy, nuestra experiencia. ¿Cómo ha sido cada uno de esos pesos, centavos, dólares que hemos metido a pauta? ¿Cuáles han sido los resultados y cómo podemos darles a ustedes tips prácticos que realmente puedan poner, vaya la redundancia, en práctica en su empresa, en su negocio, en sus campañas y llevarlas a un siguiente nivel? Y por eso hoy decidimos platicar sobre Facebook Ads y tenemos 3 puntos importantes sobre los cuales queremos platicar, que sabemos que si los ponen el día de hoy en práctica, va a llevar su campaña a un siguiente nivel, y este siguiente nivel es el alto rendimiento de sus campañas. Y queremos empezar con segmentación, que es una de las cosas también que más preguntan. ¿Cómo logro segmentar mi audiencia? Entonces, Diego, perdón. Vamos a platicar un poquito sobre la segmentación. ¿Qué es la segmentación, Diego? Claro. Para empezar, vamos a tomar este término de segmentación como un obligado dentro de Facebook, ¿ok? Ustedes, cuando estén armando sus campañas digitales, siempre van a estar escuchando y viendo en su plataforma, ¿no? De que Facebook les va a pedir, pues, un poquito más de información sobre sus clientes, ¿no? O sea, un poquito de temas, entran temas demográficos, como edades, como ubicaciones, etcétera, y entran los famosos intereses, ¿no? Entonces, básicamente, una segmentación, como dentro de Facebook Ads, es ese grupo de personas que quieres alcanzar con la publicidad que vas a hacer, ¿no? Y les digo, se fusionan diferentes temas y términos, y igual hay comportamientos dentro de Facebook que puedes agarrar, pero básicamente y en términos generales es eso, ¿no? Es a quién quieres llegar con tus anuncios, y pues para eso vas a poder utilizar todas las herramientas que pone Facebook, ¿no? Y de hecho, Andrés, se me hace justamente importante recalcar y definir estos tipos de segmentaciones, ¿no? Porque existen tanto demográficos, como geográficos, como intereses, como afinidades, y pues igual, ¿no? ¿Qué más que comentarles y enriquecer? De hecho, sí. De hecho, una de las cosas que siempre menciono en clase, o sea, uno de los puntos con los cuales empezamos a la hora de
de empezar a plantear nuestras campañas es la definición de nuestro mercado meta, ¿no? Entonces siempre hablamos del buyer persona, el cliente ideal, el cliente esencial, bla, bla, mil nombres que pueden encontrar ella con diferentes literaturas. Pero al final de cuentas lo que estamos haciendo con esto es lograr determinar nuestra audiencia, el público, como bien decías, ¿no? ¿A quién le quiero hablar? Y Diego ahorita estaba mencionando varias variables que podemos utilizar en la herramienta. Y esto es importante que tengo que tener en cuenta porque la segmentación, les digo, lo estamos viendo ahorita para Facebook, pero son cosas que aplican para cualquier otra herramienta de promoción digital. Podemos estar hablando de Google Ads, podemos estar hablando de LinkedIn Ads o podemos estar hablando de Twitter Ads. De la herramienta que tú quieras, al final de cuentas tienes que tener claro las variables de segmentación. En la escuela aprendemos variables de segmentación demográficas, ¿no? Las muy sencillas, como rango de edad, género, ubicación geográfica, nivel socioeconómico. Pero existen otros set de variables, que son las que llevan nuestras campañas a un siguiente nivel, que son las variables psicográficas, que Diego estaba mencionando ahorita, ¿no? Como variables de interés, variables de comportamiento. Estas son bastante importantes. Y es la combinación de intereses y comportamientos lo que va a hacer que nuestra campaña sea muchísimo más efectiva. Porque nosotros entonces ahora tenemos claro qué es lo que la persona está mostrando una afinidad, un gusto, una preferencia, y contra qué es lo que la persona está mostrando en su comportamiento, qué es lo que está haciendo y no necesariamente qué es lo que está diciendo. Entonces, desde mi perspectiva, y Diego complementa si lo consideras, yo creo que las variables más importantes y más valiosas en una segmentación, en una campaña en Facebook Ads, están en el comportamiento. ¿Qué opinas, Diego? Sin duda, y de hecho justamente iba a ese punto, ¿no? Siguiendo con el término de qué segmentar, ¿no? Mucha gente allá afuera te va a decir que segmentar es agarrar y poner todos los intereses que probablemente, como comentas, a tu buyer persona le interesan, ¿no? Que si golf, que si arte, que etcétera. Y te haces una lista de 20 intereses en tu campaña que están ahí puestas, digamos, ya lo puse, ya segmenté, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Estas variables, además de tener que conocerlas si son psicográficas, demográficas, etcétera, tienes que saber cómo combinarlas y justamente la herramienta te separa los intereses de esa manera para que tú puedas crear un buyer persona o una segmentación más rica y más afín a lo que tú quieras vender. Particularmente a mí, los que me gusta trabajar son con las segmentaciones de comportamiento. Lamentablemente en México no tenemos tantos comportamientos como en Estados Unidos, ¿no? No sé si es información de la data de Facebook, pero sé que estamos limitados, ¿no? Como país tercermundista no podemos acceder a ciertos comportamientos. Pero, por ejemplo, el comportamiento de compras online, comportamiento de compradores que interactuaron, ¿no? Son Viajeros realmente frecuentes. exactamente datos muy duros de cómo la gente suele gastar su dinero, cómo la gente suele comportarse dentro del mundo online, el internet, ¿no? Entonces, justamente esas variables son las que a mí me vuelven loco, me asombra el poder del algoritmo de Facebook cuando tú segmentas con esos intereses o esos términos, pero en realidad lo que va a hacer que tu campaña sea efectiva, ¿no? Es justamente cómo vas acomodando sus intereses, cómo vas poniendo los demográficos con los psicográficos, con los geográficos, y cómo vas acotando, ¿no? Y eso es un término muy importante, chicos. Tienen que aprender Exactamente. a sus campañas, y justamente te devuelvo la pregunta, Andrés, de acotes, ¿no? Porque hemos escuchado ahí la hipersegmentación de campañas y las campañas que nada más tienen un acote, que son como que las más amplias, pero por ejemplo, ¿cómo solemos segmentar? ¿Qué te ha funcionado con tus clientes? Pues fíjate, o sea, el tema de la segmentación exactamente, podemos ver dos tipos de segmentación. Podemos hablar de segmentaciones amplias y segmentaciones acotadas. Y esta es una de las cosas principales que todo emprendedor tiene que tener en cuenta, ¿no? Como bien dijiste, o sea, cuando doy consultorías, la gran mayoría de las veces me topo con chicos que juntaron N cantidad de variables entre sí, ¿no? Y me hacen un moloch, como dicen aquí en Yucatán, o un check, como dicen aquí en Yucatán, y les voy a abrir en la publicación que voy a poner en mi Instagram cuando suba este capítulo, les voy a explicar qué es Shake y qué es Moloch para que tengan que ir a la publicación a darle un like y terminar de entender este concepto. Pero sí, me ponen todo un rollo de cantidad de variables de segmentación en la audiencia.
que de plano al final de cuentas no están haciendo nada entre sí porque no están siendo relevantes, no están compilando, no están juntando intereses con intereses, comportamientos, comportamientos y luego entre ellos los relevantes entre sí, como, o sea, me están juntando de repente viajero internacional frecuente con me lo están juntando con, ¿qué te gusta? Con libros, ¿no? O sea, cuando al final de cuentas son, o sea, interés por los libros. A ver, espérate, uno es un comportamiento, uno es un interés, muestran cosas diferentes. Ahora, retomando el punto de la hipersegmentación que mencionaste y las segmentaciones amplias, una de las cosas que yo recomiendo a los emprendedores cuando tienen campañas de bajo presupuesto es empezar a trabajar hipersegmentando. ¿Qué es esto? Empezar a apilar, a poner capas de segmentación en la misma audiencia que estamos construyendo. Cuando nosotros ponemos un interés o un comportamiento en la creación de la audiencia en Facebook, le estamos diciendo, a ver Facebook, yo quiero que le llegues a personas que les gusta el golf. Y si le agrego otro, como tenis, le voy a decir, oye, Facebook, quiero que le llegues a personas que les gusta el golf o que les gusta el tenis. Aquí la palabra clave es o. Le va a llegar a una o la otra. Cuando hablamos de acotar, cambiamos el o por el i. Y entonces ahora yo le digo, Facebook, yo quiero llegarle a gente que le gusta el golf y que le gusta el tenis. Entonces solamente le voy a llegar al grupo que está mostrando los dos intereses. Y esto reduce el tamaño de tu audiencia. Entonces podemos decir, oye, gente que le gusta el golf son 300,000. Gente que le gusta el tenis son otras 300,000. Si yo pongo tenis o golf, mi audiencia es muy probablemente sea de 600,000. En estricta teoría, en estricta práctica no lo va a hacer porque mucha de la audiencia hace un overlap y ya podemos ir platicando también sobre el overlapping de las audiencias. Pero podríamos decir, tengo una audiencia de 600,000. Cuando yo le digo y, entonces solamente a las personas que les gustan las dos. Y podemos decir, 60,000 personas. Esas 60,000 es el overlap que hay entre una y la otra. Entonces estás llegando a un público mucho más chiquito que cuando tienes un presupuesto reducido, pues tu presupuesto se vuelve mucho más efectivo, mucho más eficiente. Y sobre todo puedes construir mensajes mucho más relevantes, que fue una de las cosas que platicamos en el capítulo pasado, ¿no? La magia en marketing digital está en la palabra clave relevancia, cómo ser más relevante. Digo, a mí en práctica, Diego, con la gran mayoría de los clientes de bajo presupuesto, pues obviamente la hipersegmentación es fundamental, es clave. Y sobre todo que nos ayuda a tener prospectos de muchísima mejor calidad, ¿no? Tráfico mucho más relevante. Sin embargo, fue una de las cosas que también dijimos en el capítulo pasado, depende, ¿no? Porque hay presupuestos mucho más amplios. Estamos hablando de campañas con las que tenemos presupuestos a veces de 70, 100,000 o incluso a veces hemos tenido campañas de hasta 300,000 pesos de presupuesto mensual. Ahí ya estamos hablando de otra historia, porque aquí lo que quiero yo empezar a poner a prueba es cuáles de los intereses que están comprendidos en mi segmento base son los que mejor rendimiento le dan a mi mensaje o mejor rendimiento le dan a mi producto, mi servicio. Pero aquí entonces ya no es un juego de hipersegmentar, sino descubrir cuál de estos pequeñas variables, pequeños tornillitos que forman parte de la máquina son los que más impactan el resultado, ¿no? En tu experiencia, Diego, ¿a ti cómo te ha ido? De hecho, justamente para eso iba, esa es la ventaja, ¿no? Que tengamos igual a dos personas, porque yo siempre le he dicho a Andrés que me considero que estoy en la primera línea, en trincheras, ahí disparándole, porque básicamente nosotros cuando configuramos las campañas hacemos todas estas pruebas, ¿no? Mapeamos todo el tema de segmentaciones, qué segmentación estamos usando, con qué mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, de plano, de cajón les decimos, no utilizamos una segmentación, ¿no? Como dice Andrés, probablemente en presupuestos pequeños, lo más ideal sería como que ir probando poco a poco una segmentación, pero nosotros cuando arrancamos una campaña es para literal recopilar datos como locos para saber qué segmento responde mejor a qué mensaje y al final poder cruzarlo igual con la venta, ¿no? ¿Qué segmentación me va a conseguir la venta? ¿Qué segmentación me va a conseguir una venta a menor costo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, si yo siempre les recomiendo, aunque sea pequeño su presupuesto, intenten sacar al menos dos segmentaciones, ¿no? Que sean afines a su buyer persona. Pero bueno, en mi experiencia, siempre hemos sacado como que teniendo muy claro a quién le vendemos y haciendo las diferentes
diferentes combinaciones de afinidades, ¿no? Como dices, está la persona que tal vez sea un perfil inversionista, que tenga cierto dinero, que tenga ciertas actividades como el golf, el tenis, etcétera. O probablemente igual esté el profesionista, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un lote de inversión, profesionista que esté pensando en inversiones, que esté pensando en su futuro, ¿no? Entonces, tenemos muy bien divididos los targets y les digo, solemos utilizar mínimo como 4 o 3, ¿no? Y de ahí vamos viendo, y de ahí igual vamos viendo el tema más importante, que son las métricas, ¿no? Cómo se van moviendo esas métricas con los diferentes segmentos que configuramos, ¿no? Exactamente, porque ya mencionaste el costo de adquisición, ¿no? Ya mencionaste por ahí el costo de la conversión, que son de las métricas importantes. Y antes de que pasemos al siguiente tema, que es las métricas dentro de una campaña de Facebook Ads, Diego mencionó una cosa importante, el hecho de que lanzamos las campañas y estamos poniendo a prueba, recopilando datos como locos. Chicos, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta que a la hora de que están invirtiendo, no solamente estamos... hay dos resultados posibles de la inversión de su campaña digital, de su campaña en Facebook o Google. Uno, conversiones y ventas. Dos, data o aprendizaje. Nunca existe algo como presupuesto tirado a la basura. No, chicos. Si tú metiste $100 y no sacaste una conversión y no sacaste una venta, sacaste aprendizaje. Te diste cuenta de que esa oferta, te diste cuenta de que ese segmento, te diste cuenta de que lo que probaste no funcionó y tienes que replantearte la fórmula. Y cuando tienen eso claro en la mente del marketer, cambia por completo, porque le perdemos esa palabra miedo, la perdemos por completo al querer meter 100, 50 o $20, ¿sí? Entonces, piérdanle el miedo, porque lo que van a obtener es aprendizaje o resultados. Y ahora sí, vámonos a métricas, Diego. Platicaste un poquito sobre, ya empezamos a tocar un poquito sobre métricas. Y podemos decir que existen dos tipos de métricas, ¿no? Y siempre las hemos mencionado así. Las métricas de rendimiento, las métricas de performance y las métricas de vanidad, ¿no? Las métricas que se ven muy bonitas. Platícame, Diego, ¿cuáles son estas dos métricas, estas dos categorías? Sí, exactamente, más que nada son dos categorías, ¿no? Y siempre nos topamos, no es como que tomas con pared, pero siempre el cliente se suele enfocar casi siempre en estas métricas de vanidad que les decimos, y nosotros un poquito más con cabeza fría, ¿no? Viendo los datos, vemos más el performance, ¿no? Pero básicamente para darles un ejemplo, por ejemplo, muchos de nuestros clientes se van un poquito ahí con la pinta, ¿no? De que este anuncio porque tuvo más clics o porque tuvo más comentarios, por ejemplo, más gente lo guardó, más gente le puso corazoncito, etcétera, etcétera. Es un anuncio, por ejemplo, o es un post que a mi target le encantó, que tuvo un buen rendimiento, justamente por esto que les estoy diciendo, ¿no? Porque tuvo comentarios, porque etiquetaron a la tía, etiquetaron a la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final, de hecho, hasta en tu feed se ve bonito, ¿no? O sea, es un anuncio, es una publicación que tú ves que enganchó mucho, ¿no? Pero al final, y ahí va la otra parte, nos vamos nosotros como expertos en Facebook a analizar realmente el objetivo sobre el cual se lanzó esa campaña, por ejemplo, leads o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, y vemos ese anuncio y realmente vemos que nada más tuvo un lead o un mensaje o realmente como que no enganchó al objetivo que nosotros estábamos pautando, como quien dice, ¿no? Entonces es ahí donde te vas a ver otras métricas, ¿no? Que son las métricas de rendimiento que menciona Andrés, que es como el CPA, cuánto me cuesta mi resultado, el CTR, pero en cuestión de el CTR click-through rate, que básicamente nos mide la efectividad de nuestro anuncio a la audiencia que estás mostrándole básicamente el post. Igual temas como el ROAS, temas como el ROI, o sea, todo ese tipo de métricas que les digo, tal vez el cliente no lo ve, nada más se enfoca en comentarios, ¿no? Pero realmente son las métricas duras que nos van a indicar si la campaña está pues teniendo un buen rendimiento, siendo igual generando ingresos para nuestro cliente, generando resultados para nuestro cliente y todo eso, ¿no? Y creo que Andrés, tú te habrás topado con muchísimos más ejemplos de todo esto, ¿no? De en qué se enfocan los clientes, ¿no? Nosotros no tenemos tanto contacto como tú con los clientes, estamos ahí acompañando a las Sí, consultoras. realmente fíjate que, o sea, la gran mayoría de los clientes obviamente aprecia más las métricas de vanidad porque son las que ven inmediatamente, ¿no? O sea, entran al timeline y se dan cuenta que está lleno de likes, lleno de comments, lleno de shares. Ojo, no estamos diciendo que no sean importantes y no estamos diciendo que no sean necesarias. Sin embargo, hay que tener claro que son diferentes, ¿no? Unas están midiendo. Son métricas de rendimiento dentro de una categoría a la que nosotros consideramos vanidosa, ¿no? Que es que mi timeline se vea precioso, que se vea lleno y se vea todo esto activo, ¿no?
Y las otras métricas son las que nosotros consideramos se alinean a tema de ventas, al tema de hacer que la caja suene, ¿no? No están peleadas. De hecho, si logras que trabajen en conjunto, tus métricas de rendimiento en ventas van a ser mucho más eficientes, ¿no? Estamos hablando de qué, ¿por qué? Porque vas a tener una mejor afinidad con un público al cual vas a lograr bajarle tu costo de conversión, tu CPA, ¿no? Entonces, si tú logras bajar tu CPA, pues, ¿qué estás haciendo? Maximizar tu ROA. Y al final de cuentas, ¿qué es o sea, todos los empresarios, que esto es lo que estamos buscando? Ganar más con menos inversión, ¿no? Entonces, es necesario que se estén combinando. Ahora, como bien dijo Diego desde el principio, depende mucho de cuál es el objetivo que tengamos en mente, o sea, hacia dónde estamos apuntando y cuál es el resultado que estamos persiguiendo. Mi objetivo principal, si yo quiero que la máquina empiece a moverse, necesito inyectarle ventas. ¿Sí? Máquina llamándose mi empresa. Si yo quiero que mi empresa empiece a correr, necesito ventas. Entonces aquí es donde tengo que buscar rápidamente alinearme a las métricas de rendimiento, como costo por conversión, porcentaje de conversión, retorno sobre la adquisición, que las podemos ir hablando un poquito más adelante. Y después agregar al embudo la parte de branding, la parte de awareness, que ya estamos viendo CTR sobre el anuncio, cuánta gente tuvimos de alcance, la frecuencia que tuvimos, ese tipo de cosas que ya están, cuántos likes o followers ganamos, ¿no? El engagement overall de nuestra cuenta, ya se las podemos empezar a ver en otro momento. Porque en la teoría, y eso también me ha tocado muchísimo con chicos a los que les he dado consultoría que son de traffickers, si están metidos en todo este rollo de la creación de embudos de PPC y embudos de conversión, pues en la teoría sabes que tenemos que tener una parte de awareness, una parte de consideración y una parte de decisión. Y se clavan mucho en la parte de awareness y dicen, oye, es que si no hago awareness no logro vender. No. O sea, existe otra cosa que es el crashing, que es irnos directamente a la venta fría. Trabajas venta fría y lo complementas con el calentamiento de tu audiencia para que tu venta fría deje de ser fría y se convierta en venta tibia. Y es mucho, mucho más sencillo. También más adelante podemos ir hablando sobre estas diferencias de tráfico, cómo entibiarlo, cómo calentarlo, ¿no? Y cómo lograr mejores rendimientos sobre cada peso que invertimos. Y Diego, vamos a concluir el capítulo para no irnos tan largos. Y vamos a concluirlo con un último tema, que son las campañas semillas. ¿Qué son las campañas semillas, Diego? Es un excelente tema que al final, de hecho, estos dos temas que hablamos creo que enlazan muy bien este término, ¿no? La campaña semilla, básicamente, como lo utilizamos aquí en Zebra, es cuando queremos justamente lo que mencionaste, ¿no? Ir descubriendo cómo se va a mover, por ejemplo, un cliente, una industria, un producto que tal vez nuevo en el mercado, que no existía, ¿no? Y queremos saber cómo reacciona hasta con cierto target, con ciertos tipos de mensajes, ¿no? Entonces, básicamente se utiliza este concepto para justamente expresar, ¿no? Que lo que se va a hacer, el rendimiento, la configuración, si bien está bien estudiada, tenemos un buen buyer persona, tenemos la oferta de valor muy bien clara y se está configurando todo, como al ser primera vez del producto, si lo quieren ver así, que va a tener contacto con una audiencia, pues se maneja este término para que se entienda que básicamente es una campaña para recopilación de datos y conocerte a ti mismo, o sea, conocer a tu producto, cómo se mueve en medios digitales, ¿no? Bajo qué CPA se va a mover, bajo qué rendimientos, qué tipo de, cuántas personas va a alcanzar, cuánto va a ser el CTR de esas audiencias, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ya allá afuera, básicamente se entiende como esa parte. No estoy invirtiendo para ver cómo me puede ir o hasta dónde puedo escalar mi producto específicamente en el canal digital, ya sea Facebook o ya sea Google, por ejemplo. Igual se puede hacer y existe el término en Google, ¿no? Entonces, básicamente, seguramente tú las utilizas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuéntanos de alguna industria. De hecho, yo como se los platico a los clientes, es como si estuviéramos jugando póker y estamos pagando por ver las cartas, ¿no? O sea, literal, pago por ver. Entonces, aquí tienes claro que lo que estás haciendo es pagar, invertir, pauta, invertir en anuncios para ver cuál es tu CTR medio, cuál es tu CPA, cuál es tu porcentaje de conversión, cuál es tu CPC, qué creativo tuvo o qué mensaje tuvo mejor interacción. Literal, estamos pagando por descubrir eso. Y esto generalmente lo hacemos siempre lo hacemos, pero más bien generalmente lo aplicamos de una manera más estricta en industrias en las que, por ejemplo, no tenemos experiencia. Nosotros históricamente nos hemos movido muchísimo más en
mercado inmobiliario, comercio electrónico e infoproductos. Entonces, en el mercado inmobiliario, que es nuestra categoría número 1, tenemos claro cuál es el CPA que debemos esperar en cada categoría, ya sean terrenos, casas, departamentos, incluso lo tenemos claro dependiendo del rango de precio del producto. Entonces, yo de entrada ya no necesito tanto hacer una campaña en semilla. Yo le voy a decir al cliente, tenemos que esperar algo entre esto y esto. Por 10 años que llevo haciendo campañas, por 3.5 millones de dólares que he invertido en pauta, te puedo decir más o menos por ahí se va a mover. Ahora, eso no quiere decir que estoy exento de la campaña semilla. Tengo un buen parámetro de referencia. Sin embargo, cuando yo lanzo la campaña, me puedo dar cuenta de cómo es la adopción del producto del mercado hacia mi producto. Y ahí me doy cuenta que son otros indicadores, que están probablemente dentro de los rangos que ya definí, en el rango alto, en el rango bajo, o muy por fuera, ¿no? Que me ha tocado. Por ejemplo, ahorita, de hecho, el día de hoy tuve una junta con un cliente y estábamos platicando y me dijo, Andrés, tú me habías estimado que el CPA me iba a estar entre 100 y 150. ¿Qué pasó? Y no es porque se me fue para arriba, de hecho se fue para abajo, 80 pesos. Estoy pagando 20% por debajo del piso que ya le había definido. Tal cual, la oferta es tan buena, el producto es tan bueno, la segmentación es tan buena que al final se adoptó tan bien que logramos mejores resultados. ¿Ok? Y eso también me lleva a un punto antes de concluir, y es la asociación del CPA, del costo de conversión, con la calidad del prospecto. Porque digo, cuando hacemos una campaña en Facebook o una campaña en Google, podemos tener campañas que están buscando la transacción en línea y campañas que están buscando transacciones offline, ¿no? Un prospecto para yo venderle una casa y un prospecto para yo venderle una cita, ¿no? Y entonces la gran mayoría lo que está buscando en una campaña es disminuir siempre su CPA. Siempre están buscando que el CPA sea lo más barato, ¿sí? Pero una de las cosas que tengo que tener claro es que el CPA también está relacionado, el costo de conversión también lo puedes relacionar con la calidad del prospecto. ¿Por qué? Porque si tú armas una estrategia de alta fricción, donde tiene que pasar por una landing page, dejar sus datos, a después irse a un formulario de 3 pasos y no sé qué, todos esos pasos lo que hacen es ponerle fricción a la persona para que no convierta. Porque tú quieres que la gente que llegue a la conversión sea la que más interés tienen. Si pasan por todo ese trámite engorroso para lograr dejar sus datos y que tú les mandes la información, entonces su interés está por los cielos, ¿no? Entonces ahí tu CPA va a ser muy alto porque muy pocos prospectos van a lograr llegar a pasar todo ese proceso. Entonces ahí es donde podemos relacionar un poco el CPA con la calidad. No es una regla escrita en piedra, porque, por ejemplo, el caso que les acabo de mostrar hoy es un caso de alta fricción, con un costo de adquisición muy bajo y con una calidad de prospecto altísima, donde el 30% de los prospectos que estamos recibiendo están agendando y están queriendo ir a visitar el desarrollo y califican con el presupuesto para poder comprar la propiedad, ¿no? Pero estos son casos, digamos, no atípicos, sino simplemente donde cuando tienes un buen producto, con una buena segmentación y con una buena estrategia. ¿Qué opinas, Diego? No, sin duda, esa parte del CPA sí está como que muy en la mente de nuestros clientes, ¿no? O sea, a veces conseguimos CPAs muy baratos de 40 pesos y realmente es como que muy impresionante para ellos y hasta a veces dudan, ¿no? Muchas veces han dudado, son leads reales, o sea, son números reales, ¿cómo está esa onda? Les llamo, no me contestan, digo, eso es otro tema, ¿no? Pero pues hay productos tan buenos que suelen tener CPAs un poquito económicos, ¿no? Sin embargo, igual hay productos que tampoco, o sea, tampoco es como que les caiga bien, digamos de esa manera, una campaña de adquisición de lleno, ¿no? Y esa parte de la fricción, esa parte de ir a los pasados por un embudo, depende del producto igual, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos estrategias con uno de nuestros clientes donde sí el CPA nos sale bastante barato, pero como su equipo de ventas igual es muy bueno, ya tenemos que a cierta cantidad de leads vamos a cerrar ciertas ventas, ¿no? Con la calidad que estamos manteniendo, ¿no? Sin embargo, pues sí está ese tema de ir friccionando al prospecto para que al final me cueste un poquito más, pero pues llegue más educado, ya con la intención de dar el paso final, y eso es todo, ¿no? Básicamente termina de comprar o como quieran verlo, ¿no? Pero sí hay diferentes estrategias para los productos pues, de los diferentes clientes, ¿no? Se pueden usar varias cosas. Y chicos, estamos llegando ya a la conclusión de nuestro capítulo del día de hoy.
Entonces, si les gustó lo que estuvieron escuchando, si tuvieron ahí algo que les haya llamado la atención y algo que realmente ustedes consideren valioso para poner en práctica con sus campañas, les pido que por favor nos regalen el corazoncito, nos regalen el seguir, le den un screenshot y nos etiqueten por favor en Instagram o en Facebook o en la herramienta, en la red social de su preferencia, para que más gente pueda escuchar sobre estas técnicas, estos tips que de verdad van a hacer que sus campañas vayan a un siguiente nivel. Si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto pueden llegar directamente al Instagram de la agencia, que es Zebra con z.hpm, High Performance Marketing, o directamente conmigo, que estoy andresmojica.c. Se me olvidó por un momento cuál es mi username. andresmojica.c. Mojica se escribe con O, no con U, con la gran mayoría lo escribe por allá. Diego, ¿algo que quieras mencionar antes de que concluyamos nuestro capítulo del día de hoy? Me gustó en tu podcast anterior el tema de darle algo a la audiencia antes de irnos y la verdad es que este tema me puso un poco reflexivo. Se tocaron muchos temas que la verdad yo hubiese agradecido mucho que cuando empecé en Facebook Ads y en Google Ads, pues me hubiesen dicho, ¿no? O sea, me hubiesen dicho como que, hey, tus métricas son importantes, cuídalas, existen esta diferenciación entre vanidad, rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, un consejo que les quiero dar antes de irme, antes de finalizar, es que si no están midiendo al día de hoy sus históricos de sus campañas, háganlo, aunque sea, o sea, obligados mensualmente. Mensualmente ustedes tienen que tener cómo han ido sus campañas, cómo han ido sus históricos. Créanme que van a sacar información de mucho, mucho valor, ya sea para una industria o para un cliente en específico o para un producto en específico igual. Van a tener parámetros bastante estandarizados que salen de su experiencia, no se lo están inventando, no están leyendo un blog, no están leyendo tampoco es como que así, no están leyendo no sé, un resumen o alguien que subió una investigación con 900 leads o algo así. Es básicamente empírico, ¿no? De su aprendizaje. Entonces, apúntenlo, tengan muy pendiente el tema del cambio del target. El cambio de target mueve todas las variables completamente. Entonces, ese tipo de cambios importantes en sus cuentas, en sus campañas, igual. Esta fecha se cambió el target y van a ver cómo todas sus métricas empiezan como si fuese, me imaginé esa máquina de dinerito que va a cambiar como si fuese eso, ¿no? Va a cambiar totalmente sus métricas y de ahí volver a tener claro cómo se comporta su campaña y para adelante. Exactamente, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, Dieguito. Yo creo que todos las van a apreciar y las van a poner en práctica. Entonces, chicos, les agradecemos muchísimo la atención durante estos 40 minutos que, de verdad, chicos, pensamos que planeamos para que durara 20 minutos. De verdad, les prometo que planeamos para que durara 20 minutos, pero salen tantas cosas que queremos dejarles y que queremos que ustedes pongan en práctica que pues nos alargamos a casi el doble. Les agradecemos muchísimo su atención. Chicos, vayan a mi Instagram, vayan al Instagram de Zebra y pónganos cuál es el siguiente tema sobre el cual quieren que platiquemos. Lo ponemos en la lista y nos ponemos a enseñarles todo lo que nuestra experiencia nos ha dejado sobre estos temas que nos quieran pedir. Agradecemos mucho su atención. Diego, gracias por haber aceptado la invitación de nuevo y nos vemos la próxima semana, chicos. Por fin es lunes. Bye, bye.